Todos conocemos, está en el Evangelio de Juan, pero el caso es que va viendo cómo va creciendo esa fe hasta que conoce y reconoce a Jesús como Dios y lo adora postrado en sus pies, ¿no? Pero es importante porque también a nosotros nos habla. En este texto de hoy veremos cómo él, por la fe en Jesús, se hace valiente. No le importa la gente sabios ni los líderes. Él dice la verdad. Y ya de por ahí, solamente con ese versículo de ahí, porque es un texto un tanto largo, lo vamos a ir leyendo, pero solamente ya con ese versículo, diciendo tú qué estás haciendo. Diego, vemos que no tiene ningún temor, ni se entristece por los sufrimientos que le puedan venir, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque tiene lo mejor. Amén. Vamos a Juan, capítulo 9, Evangelio de Juan, capítulo 9, leeremos desde el 1 hasta el 38. Tener en cuenta que voy a hacer algunos pequeños comentarios, pero van a ir en función y con un propósito. Es acerca de cómo esta fe va creciendo. Hay muchos temas que se pueden sacar. Me quiero concentrar en cómo esta fe va creciendo y también porque hay algo que yo veo que los sentimientos a veces nos cuesta. ¿Qué es lo que estaba viviendo? ¿Qué emociones estaba teniendo Jesús? ¿Verdad? Cuando celebró la última Pascua, la palabra da a entender que él estaba gozoso porque dio gracias y a la vez entristecido. No entristecido no es amargado. Entristecido es porque verdaderamente lo que tenía por delante, pero gozoso. Porque iba, como dice luego en Hebreos, a llevar muchos hijos a la gloria. Le iba a dar al Padre, eso que dice Pablo en los Romanos, que Dios quiso tener muchos hijos como su hijo. Y él vino precisamente a... Este es mi hijo, el cual me complace. ¿En qué le complace? En que le da al Padre lo que él quiere. ¿Amén? Por eso es que nosotros complacemos a Dios. Es decir, de todo esto van saliendo muchas preguntas que no quiero meter mucho el dedo en la llaga, como dicen, ¿no? pero sí que se podría hacer perfectamente. Dice, al pasar Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Y respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Hay detrás de todo un tema. No cabe duda que todos los problemas que tiene la descendencia de Adán y Eva es por culpa del pecado, el envejecimiento y todas estas situaciones. Pero también vemos una cosa, que Dios no terminó de obrar en la creación. Dios dio el día de descanso con un propósito, para que descansemos nosotros y estemos bien. Eso lo ves ahí, ¿verdad? Entonces dice que Dios ve que sigue obrando. En este cielo vamos a ver que Dios sigue obrando. Como dijo Jesús, mi Padre siempre trabaja y yo también trabajo. Y les dijo además, cuando les dijo, sino para que se manifieste la obra de Dios, se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ya de entrada, quiero decir, luego volveré a hacer una incidencia. Todo lo que Jesús está haciendo, en todo momento, parece que nos olvidamos de los discípulos. Un discípulo es un aprendiz, un alumno. Pero no un simple alumno como los profesores, que preparan a uno y igual sale ingeniero y luego trabaja, yo qué sé, de repartidor, porque no hay otra cosa. No,
Jesús, cuando tomó a aquellos discípulos, todos, absolutamente todo, tiene un propósito para ellos. Todo. Esta sanidad, esto que ven aquí, el endemoniado gadareno, el mar, porque Jesús no solo enseña con palabras. Jesús enseña verdaderamente en las experiencias de la vida. No sé si estos discípulos se estarían dando cuenta que todo aquello tenía una enseñanza, pero dijo, bueno, ahora no entendéis todo, pero el Espíritu luego os lo revelará. Eso es muy importante, porque Dios también está trabajando contigo, aunque tú a veces no lo veas, ¿verdad? Por eso es que todo lo que estaba haciendo, tengo que hacer la obra que me mandó. Luego entenderían, como el Padre me ha mandado a mí, también os he enviado a vosotros, pero ellos tenían que ver cómo era Jesús. No sé si nos damos cuenta que tenemos el mismo reto. Las obras que el Padre me envió ya, pero yo empezamos como Moisés, pero no sé hablar, pero no sé qué, pero yo... Muchas pegas. Pero si la palabra dice que yo te he enviado, yo tengo todo el poder que tengo en el cielo y en la tierra, tienes que ya empezar por ahí. Porque si no estamos tratando a Dios de mentiroso. ¿De acuerdo? Y segunda, dice, está hablando, yo soy de salud, ¿verdad? Y entonces él mismo le dijo, ahora sois vosotros la luz. Yo me voy y vas a ser vosotros la luz de las tinieblas. ¿Tú te crees que lo entendieron en aquel momento? No. Pero nosotros sí, que ya conocemos. Por tanto, cuando leamos, como dice, oídos para oír, leer preocupándose, porque muchas veces uno pasa por encima ciertas cosas, porque no convienen. Y dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y lo untó con el lodo a los ojos del ciego. Mira, os lo repito. Dicho esto, después de decir yo he venido a hacer la obra y toda una serie de cosas, dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con los ojos al ciego, con lodo a los ojos del ciego. ¿Sabes? Cuando estaba leyendo esta parte, porque a veces hay cosas curiosas. A veces una cosa, ¡pum!, te salta la chispa y te lleva y te hace recordarte de otras cosas. Cuando yo leí esto, tienes que ponerte en el lugar del Señor Jesús. Y me llevó hasta Génesis, al principio. Dice en Génesis, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. No cabe duda que aquello era polvo, porque si no, no necesitaba comida. ¿Y por qué me transportó allí? ¿Y por qué me gustó? Si Jesús con que hubiera dicho la palabra era suficiente. Ese me transportó porque vi que aparte de Dios es mi creador. Si nos formó del barro, hizo la forma, luego le dio vida con su espíritu. ¿Cuánto barro necesitó? No cabe duda que mucho más que lo que puede hacerse con la sanidad, que es poquita cosa. Pero el mismo que hizo todas las partes de nuestro cuerpo con barro, esa es la firma del Creador. Yo decía, Dios mío, es la firma del Creador. Este hombre no necesitaba sanidad a sus ojos, lo que necesitaba era un milagro. Porque sanidad es sanarte. Pero uno que es ciego de nacimiento es una persona que necesita que sus ojos y su vista sea creado hasta el nervio más profundo que llega al cerebro, hasta los ojos de fuera. Y entonces, ¿cuánto barro necesitaba para los ojos? El que fuera. El mismo que nos formé, no sé, yo me alimentaba con el pensamiento, me encanta decir, Señor, tú que fuiste el que me creaste a mí en Adán, yo ya estaba incluido dentro de él. Entonces, con un poquito de saliva y creaste de nuevo en este mundo que está caído, maldito por la causa del pecado, pero tú has venido desde el cielo a crear de nuevo la vista a ese hombre. Y a veces, hasta donde te deje el espíritu, puedes profundizar. Porque, y yo me lo sé, y os lo comparto.
Me alegré que fuera así, porque otra vez no lo ha hecho así. Pero este era ciego de nacimiento, ¿verdad? Por eso que Él es nuestro alfarero. Y sigue el relato. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es el enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Qué fácil es. Cuando todo se hace como bien, qué fácil es. Con la tierra prometida cuando fue conquistada. Es que dedica muchos capítulos al principio porque uno se quedó con el manto, el otro se no sé qué, hasta que no se puso en orden y luego resulta que en un solo capítulo se conquista fácilmente todo, porque todo es qué fácil, qué fácil. Fue, se lavó y regresó viendo. Me encanta, ¿verdad? A veces nosotros hacemos lo fácil difícil cuando Dios es al revés, ¿verdad? Bien, Santiago dice que la fe sin obra, ¿cómo es? Muerta. ¿Y cómo demostró este hombre su fe? Con sus obras. A ver, ¿qué me dice? Le obedeció a ir a lavarse. ¿Fue a lavarse? Sí, le obedeció. La verdad es que yo a veces he puesto un ejemplo muy sencillo que se me ocurrió una vez hace muchos años cuando estaba de clase de escuela dominical. Todavía que también estoy dando clases de escuela dominical. Y entonces se me ocurrió, pero es que este todavía es mejor, pero yo ponía un ejemplo para explicarle a los niños qué es la fe. Digo, mira, la fe, le dije, mira, yo he comprado una cosa que me la tienen que traer por correo. Ya la he pagado. No solamente creo, es que sé que me la van a enviar. ¿Y cómo demuestro mi fe? Pues muy sencillo. Cada día, el correo viene a las 12, cada día bajo al correo. Esas son las obras de mi fe. Si yo esto no me lo van a enviar, se quedan con el dinero, un día hubiera ido, yo que sé, al cabo de la semana para recoger lo que hay, y digo, anda, pues no, yo mis obras, ¿sabéis? ¿Entendéis? Es importante. ¿Por qué? Porque este hombre demostró su fe por sus obras. ¿De acuerdo? Por eso que estamos de acuerdo. Dice el relato y sigue porque es largo, voy a tener que espabilar. Entonces, los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? O sea, que no solo era ciego. En aquella época, todas estas desgracias eran doble desgracia y eran carga para la familia. No era como la seguridad social de ahora, que te da a lo mejor y el ciego vende boletos y vive mejor que el que está trabajando, que tiene para la familia. En aquella no. Entonces era ciego y mendigo. ¿Vale? Y unos decían, Él es. Y otros, a Él se parece. Y Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre, acuérdate de esta palabra, aquel hombre que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no lo ve. El ciego no había visto a Jesús, pero creyó en él. ¿Tú lo has visto físicamente? No. Pero crees en él. Porque has visto su mano invisible. Amén. Ya te pueden pedir los que quieran a decirte. Oh, sí, Señor. ¿Por qué tú crees y no creen los sabios? Porque ellos están ciegos. Es lo que acaba de decir Jesús, es que ellos están ciegos. Continúa y dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era el día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. ¿Quién le abrió los ojos? ¿El estanque? No, porque a veces
hay cosas como cuando habla de la unción del enfermo, pero luego aclara, y la fe. Las cosas que se hacen a veces son para manifestar y demuestran nuestra fe. Pero entonces te das cuenta, y entonces ¿por qué le manda? ¿Por qué le manda al estanque de Siloé? Porque Dios quiere que tú demuestres tu fe por las obras. Él te puede mandar algo, ¿y para qué? Siempre está uno, ¿para qué? Como los niños, ¿y para qué? Dice Jesús que en una ocasión un hijo lo manda y dice sí, y luego no. Y a otro le dice no, y luego resulta que sí. Y a veces somos nosotros así también, ¿verdad? Entonces, Dios te puede mandar, hermano, dice la palabra, cuando dice que Dios llevó a su pueblo al desierto y le dio las leyes. Bueno, los llevó al Sinaí, todavía nos pasaron al desierto. Los llevó al Sinaí y le dio las leyes. Y luego los tuvo por el desierto para probar qué es lo que hacían con sus palabras. Muchas veces Dios, pero ojo, porque tú dirás, ¿es que Dios no lo sabe? Pero es que muchas veces cuando eres tratado te llevas una sorpresa. Tú eres quien no te conoce. Y tú eres quien necesita ser tratado, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que fue Jesús, dice, y cuando Jesús le había hecho el lodo y le había abierto los ojos. La palabra reconoce que fue Jesús. La forma y cómo es porque Él sabía, porque Él quería que diera pasos de fe. Dios quería verdaderamente enseñarnos cosas, porque a mí me ha llevado a la creación, a ese cómo nos formó del polvo y cómo Él con su saliva me está diciendo, yo soy tu creador. Yo soy tu creador. En una ocasión leyendo, ya he compartido otras veces, ni lo tengo aquí tampoco en el apuntado, cuando aquellas dos madres, una madre no tenía hijo y resulta que se peleaban por el hijo. Las dos decían que es el hijo. Y Salomón dice, partir al niño y dar una mitad a cada uno. La verdadera madre que dijo, no. ¿Y qué demuestra ahí el Cristo barrito ahí? Él es mi creador. Él no quiere que me corten. Él fue a morir por mí, para que yo no fuera matado, cortado, allí verdaderamente, eternamente. Volvieron pues y le preguntaron a los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Cada vez lo dice con menos palabras. Me puso, me lavé y veo. Ya está harto de repetirlo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Pues sabes, cuando llegué a esta palabra, ¡wow! ¿Por qué me hablo? ¿Sabes? Dios terminó de crear al hombre al sexto día. Y luego hizo el séptimo. El hombre no podía trabajar. Yo le dije, no, ese día es para estar conmigo. ¿Y sabes qué pasaba? Que el mismo Señor se paseaba con Adán por el jardín, por el huerto. El Señor se paseaba con Adán por el huerto. A veces no entendemos cómo Jesús te ve, cómo Jesús me va a amar, cómo Jesús te ve, cómo Jesús ve a la gente. Muchas veces si no nos ponemos en el corazón de Jesús, el mismo sentir, nos es difícil amar o entender a la gente. Era un sábado. Estaba caminando. Pero esta vez había miseria. Un hombre ciego de nacimiento. ¿Qué estaba pensando Jesús? No quiero hacer lo que es expectativa. Pero solo sé que no le podían entender, ni los discípulos, ni los líderes, no les podían entender. Se enfadaba porque había hecho
eso con un hombre, y luego en otra ocasión le dice, oye, ¿quién de vosotros, si una oveja, un simple animal, se cae, no se desvive por sacarlo? Está diciendo, son mi creación. Otra vez vuelve a llevarte, otra vez te lleva a que un día, yo recuerdo aquel día, la hermosura, no he envejecido, no he enfermado, yo paseaba, pero ahora este hijo de Adán y Eva, fue un día en el que caminaba el sábado y nadie lo entendió. ¿Qué pasó con Jesús? No lo sé, porque muchas veces si el Espíritu no nos lo revela, no nos enteramos de nada. ¿Por qué? Dice, el que quiera alabarse, que se alabe a Cristo, en conocerme y en entenderme. ¿Qué es lo que me motiva? Porque yo soy misericordioso, ¿verdad? Por eso es que también ahí doy gracias al Señor, porque cuando lees a veces cuando tienes que hablar y lees con paciencia, después de tantos años, resulta que te concentras y Dios sigue hablando. La palabra es tan profunda y Dios tiene tanto más que bueno, que ahora mismo nos visitara y nos enseñara las profundidades, nos quebraríamos todos y quedaríamos ya por el suelo llorando de ver el amor de Dios y sabiendo que todos los pensamientos de Dios son de bien y no de mal para nosotros. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces vinieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú de él que te abrió los ojos? Y él les dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿este es tu hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Pues sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿Y quién le haya abierto los ojos? ¿Y quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Preguntarle a él. Él habla por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso, dijeron sus padres, ¿qué edad tiene? Preguntarle a él. Nosotros no somos como los padres, ¿verdad? Entonces, volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Pero una cosa sé. Que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Amén. ¿Verdad? Este es ciego de nacimiento. ¿Vosotros creéis que había el braille? ¿Que le enseñaron a escribir en braille? ¿Vosotros creéis que él sabía? Oye, el pueblo judío era uno de los pueblos más cultos. Todos sabían leer y recitar libros enteros de memoria de la Torá. Vosotros, él no sabía leer, no sabía escribir, no había podido estudiar en la escuela, leer como otros niños. Él estaría desde niño mendigando. ¿Qué era él? Nada. ¿Qué sabía él? Una cosa muy buena. Yo hice una cosa sé. Ya sabes más que yo. Es impresionante, ¿verdad? Doctores en la ley. Muchos cristianos se sienten anonadados. Yo lo sé. Se sienten anonadados y ¿cómo le explico el evangelio al doctor, al abogado, a este, al otro? Perdóname. Esos hombres de aquí tenían muchos conocimientos. Sin embargo,
que no sabía todas esas cosas, tenía el doctorado de Jesús. Aunque fuera una sola cosa, podía enseñarles acerca de Jesús. Eso es lo que yo sé. Que yo era ciego y ahora veo. No se avergonzó, hermanos, es algo que después repasaremos un poquito más. No se avergonzó. Te voy a decir una cosa, a nosotros no se nos ha mandado Jesús a convencer, se nos ha mandado a sembrar. Tú siémbrale, no te importe, yo le siembro al médico, a ese, yo le siembro a todos. ¿Por qué? Dice Pablo, no me avergüenzo, porque es poder de Dios. Porque es el Espíritu Santo el que va a hacer. Puedes ver médicos, gente culta de todas partes. Hay muchos que creen en Jesús y lo tienen escondido como Nicodemo. Hoy día es menos mal visto salir del armario con cualquier cosa rara que decir soy cristiano. ¿Me perdón? O sea que lo que yo te quiero decir que verdaderamente no se avergonzó. Y luego sabéis que cuando ya Jesús resucitó, muchos líderes y muchos sacerdotes se convirtieron al Señor. Oh, gloria, aleluya. Hay semillas que están ahí y brota cuando es su tiempo. Hay personas que a veces dicen, lleva años y no pasa nada. En la Biblia hay quienes, como en el caso de Nicodemo, 3 años después, porque era al principio del ministerio de Jesús. Cuando veas al Hijo del Hombre levantado como una serpiente en el desierto. Oh, gloria. Y ahí estaba este hombre que seguía ocultando que era seguidor de Jesús, que creía en Jesús. Ahí explotó. Ahí se habló como esas palomitas que abren así. Y fue y dijo, quiero el cuerpo de Jesús. Quiero darle el sepulcro sin usar lo que yo tengo, porque soy rico para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores. Amén. Y así lo hizo. Por eso es que tener, hermano, paciencia. No os canséis. ¿Cuántos frutos se llevarán los siervos de Dios que no vieron en vida? Y después de muchos años, y ya no está ellos, su trabajo dio fruto. ¿Vale? Por eso que no se avergüencen. Y le volvieron a decir, ¿y qué hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió, pues si ya os lo he dicho, y no habéis querido oír, ¿por qué queréis que os lo diga otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Cuando te viene un vendedor y tú le desprecias mucho, es porque te interesa, está regateando. Porque si no te interesa, lo despachas enseguida. Entonces, te están diciendo, oye, a ver, ¿es que vosotros queréis ser sus discípulos? ¿Me estáis sonsacando? Y entonces, le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. ¡Wow! ¿No se han enterado que Moisés dijo que dice Jesús, Moisés habla de mí? Ya ves, discípulo de Moisés, no eran discípulos de Moisés, se habían creado su propia religión a sus maneras y a sus costumbres. Cuando Jesús dice, ¿verdad que se os ha dicho esto y yo vengo y os enseño otra cosa? No está oponiéndose a lo que dice la palabra de Dios. Está diciendo, os han enseñado mal la palabra. Y yo vengo a enseñaros la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Luego dice Hebreos, Dios ha hablado muchas veces, pero por fin nos habló el Hijo. Él habla, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me ha abierto los ojos. Y estaba súper maravillado. Aquí pasa un poco como cuando el nacimiento de Jesús. Ni el rey ni nadie sabía nada. Los sacerdotes sí sabían. Los sacerdotes, los escribas, toda esta gente sí sabían. Diego estaba alucinando, fíjate bien,
El ciego estaba alucinando, no lo dice la palabra, pero si yo la escribiera lo podría decir. El ciego estaba alucinando de los ciegos que eran ellos. Claro. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios, les dijo, y sabemos que Dios, y digo siempre que es pecador, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si uno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de uno que ha nacido ciego. Si esto no viniera de Dios, nada podría hacer. Es decir, fíjate bien, este ciego verdaderamente no habría recibido, pero ya ha recibido la vista. Pero no solamente ha recibido la vista, porque al creer en Jesús ha cambiado interiormente y tiene una percepción espiritual que no tiene el que no ha nacido de nuevo. Cosas que tú disciernes, cosas que tú sabes, porque el Espíritu Santo está ahí y Él te está demostrando ser más sabio que todos ellos, verdaderamente. Por eso es que hay más sabios que los del mundo. Yo muchas veces, irónicamente, digo, a ver, ¿quién es el más sabio? ¿El más tonto de los que se salvan? ¿O el más sabio de los que se pierden? Porque a la larga, mucho, Jesús, estás caído en el pozo, te lanzas la cuerda, no, que venga otro, yo no quiero saber nada contigo, Jesús va a la Dios muy buena, que va al infierno. Se acabó, ¿verdad? Y respondió y le dijeron, tú naciste todo en pecado, y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron, ¿verdad? Fariseos, creían que él había nacido en pecado. Había un fariseo llamado Pablo que pensaba también así. Esos fariseos no sabían que el problema no era ese, que todos están condenados, destituidos de la gloria de Dios. Y Dios escogió precisamente a un fariseo para que predicara el Evangelio de Dios. Todos están condenados, solo por la fe en Jesucristo. Oh, cómo Dios va trabajando no solamente en nuestras vidas, en la historia, cómo Dios va revelándose poco a poco, cómo Dios va haciendo las cosas y uno solo va a caer y decir, tú sabes todas las cosas, Señor. Como dijo Pedro, después de haber discutido, pensando que estaba equivocado. Ahora ya no le volvió a discutir. Tú sabes todas las cosas, ¿verdad? Fijaros cómo fue creciendo, porque estamos hablando de la fe de este ciego. No hizo nada aparatoso, como otro ciego que gritaba y que le decían cállate, y cuanto más le decían cállate, gritaba porque sabía y creía que Jesús. ¿Por qué? Porque aunque era ciego, la fe se había ido acumulando. Todos los que pasaban de un lado para otro hablaban y hablaban de Jesús. Jesús era la noticia. Hablaban de Jesús y él oía. Y cuando pasó, Jesús, hijo de David, ten misericordia, calla, Jesús, más fuerte. Y quizás este no hizo eso, pero demostró su fe. ¿Cómo crece? Fíjate, en el versículo 1, cuando le preguntan quién era aquel hombre, cuando le preguntan la primera vez quién era, versículo 11, aquel hombre que se llama Jesús. Es curioso, en el versículo 17, cuando le preguntan, ¿tú qué opinas? Es profeta de Dios. Dios lo está usando a través de es profeta, dice. Luego en el versículo 35 ya vemos que hablando con Jesús, dice, ¿quién es? Porque no lo había visto. Yo soy. Porque Jesús le pregunta, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Porque aunque no lo había visto, pero la voz le dice, ¿tú crees en el Hijo de Dios? ¿Y quién es? Yo soy. Y entonces dice, creo. Señor. Y tuvo en este caso a la divinidad. Creo. Señor. Y ya está. El hombre, el
profetas, también sus propios discípulos que estaban viendo señales y milagros. En una ocasión dicen, ¿quién es este? Se llenaron de pavor. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Este es el Hijo de Dios, este es Dios, este es digno de ser adorado. Amén. Jesús como maestro siempre estaba enseñando a sus discípulos. Os lo digo de nuevo, antes ya lo he dicho, todo siempre está enseñando. Y es algo muy importante, porque muchas de las veces los discípulos no se enteraron. Todo esto que ellos están diciendo del cielo, del barro, de esto y del otro, para ellos simplemente sería una situación. No cabe duda que cuando el Espíritu vino, ¿cuánto llorarían? Es como que ha visto una cosa y luego, ¿cuánto llorarían después cuando viene el Espíritu? Dice que Juan, no hay muchos que dicen que si era sábado, que si era domingo, estaba en la isla de Patmos en el Espíritu y dice mil cosas. Es que todo lo que él tenía dentro, tú sabes lo que es el Espíritu, cómo te saca, te hace rumiar. ¿Sabes lo que es rumiar, verdad? Te saca y te hace rumiar para que le vuelvas a sacar provecho. Una vez le sacaste, pero aún puedes profundizar más y luego lo vuelves a rumiar, te pasas a otro sitio, vuelves a rumiar. Él estaba en la isla de Patmos, ¿cómo pudo rumiar? Las palabras de Jesús y el Espíritu le revelaba. Hasta que ya finalmente se le apareció y cayó a sus pies cuando él se giró y oyó esa voz. Y cómo él te revela tantas cosas, ¿verdad? Y de la palabra que él tiene cosas profundas y ocultas. Pero verdaderamente uno tiene que mostrarle al Señor que las quiere. Por eso es que una de las cosas que yo pido hoy, como si fuera oración, que nos permita y que nos ayude a ver su mano invisible, porque muchas veces siempre está con nosotros y a nuestro alrededor, lo dice siempre, pero muchas veces pasa desapercibida. Y si pasa desapercibida, no aprendemos la lección. Si pasa desapercibida, no le damos gracia ni le damos la gloria. Si pasa desapercibida, no podemos crecer espiritualmente. Este tiempo fue creciendo. ¿Por qué? Porque no pasó nada desapercibido. Él entendió su mente. ¿Cómo puede ser si este fuera pecador? Esto. Desarmando verdaderamente. Los más sabios vinieron y este lo usó Dios para desarmar a los sabios de este mundo. Porque antes de acabar, pues algunas cositas ya así generalizadas sobre este ciego. El ciego mostró por sus obras y fue salvo. La semana pasada la pastora Fabiana, a veces uno lee la palabra salvo cuando lo salva de una enfermedad. Esta mujer atada de Satanás fue salvada y habla lo mismo tanto para la salvación espiritual como ella, pero te das cuenta que es por fe, verdaderamente, ¿verdad? Entonces este ciego mostró su fe por sus obras, ¿verdad? Entonces no cabe duda de que la fe tiene que crecer en nosotros. Es muy fácil si Dios viene y te pone el don de fe. Decir, oh mira Señor, haz crecer mi fe, vale, es muy fácil. Pero ¿cómo se crece la fe? Andando con el Señor. Andando. Yo lo mismo. A los alumnos de la escuela dominical les decía, mira, Dios quiere nuestra fe. Yo siempre era de que, bueno, Señor, ponme fe, que todo es por gracia, pero Dios quiere mi fe. Y mi fe crece creyendo a su palabra. Cuando uno empieza al principio, yo ponía un ejemplo. Ponte que Dios te dice, pasa por ahí, te van a apedrear, y tú, es la primera vez, te ha dicho Dios, no te tocarán la piedra. ¿Y cómo pasas tú? Y cuando llegas allí, dices, anda, no me ha tocado ninguna. ¿Y cómo crece tu fe? Ahora Dios te dice, pasa de nuevo por ahí que no te tocarán. Y tú, ya puedes tirar. ¿Cómo te crece la fe? Cuando crees en la palabra y te va alimentando. Ahí sí tú puedes mirar. El salmista miraba atrás.
¿eh? Gloria Y es el mismo Dios. Igual como está conmigo atrás, va a estar conmigo Amén. delante. ¿Cómo crees? ¿Quién quiere que crezca tu fe? Ahora, si no la pones en práctica, ¿cómo la vas a hacer crecer? ¿Verdad? ¿Cómo la vas a hacer crecer? Y te digo una cosa, sé, habiendo sido ciego, ahora veo, y eso queda de nacimiento. Me gusta cuando contamos nuestros testimonios, ¿verdad? Estas reuniones es linda. Me acuerdo una vez en Masía Cabañas que, bueno, llegado su momento, de esos días que salen y lo recuerdas como especiales. Fue un regalo esa salida. Porque habíamos un buen grupo y bueno, empezamos a contar testimonios. Y te voy a decir una cosa. Del que yo, o de los que yo menos me pensaba, tenían unos testimonios. Me acuerdo de una mujer que no me acuerdo cómo se llamaba, que apenas sabía nada, cantaba no en chamamé, cantaba en su... Pero qué bien cantaba y contaba cosas tan sencillas. A veces la gente más sencilla que menos te piensa tiene unos testimonios. Tienen unos testimonios que muchos que llevan años quisieran tenerlos. Gente con una fe como niños. Entonces, fue una reunión, mira, preciosa. Sabes que verdaderamente eso es muy importante. Porque este hombre, cuando te das cuenta, bueno, voy a seguir el orden, el ciego no se avergonzó, todo lo contrario. El ciego se enamoró de su Salvador. ¿Y por qué digo se enamoró? Yo creo que muchas veces nos falta enamoramiento con el Señor. ¿Qué diferencia hay entre el amor y el enamoramiento? No cabe duda que yo ahora sé que amo a mi mujer más. Y no estar enamorado no quiere decir que no la ame más. Pero hay una diferencia. A veces, y perdonadme que os explique para animaros. Yo le pido a Dios que me enamore. Sé que el amor entre nosotros, entre los seres humanos en esta situación, a veces es un tiempo, es como los psicólogos el enamoramiento lo comparan con una enfermedad, es decir, no es que lo comparen, es una enfermedad. Es una enfermedad. Pero es una enfermedad creada por Dios. Dios te dice, amarás, dice Jesús, el que ame a padre o a madre más que a mí, a hijo o a hija, dice, Señor, ¿cómo puede ser esto? Yo no puedo alcanzar ese nivel. Me estás pidiendo el 100% de todas las cosas. Y que yo ya lo he preparado. Tenemos la capacidad de enamorarnos. La enfermedad del enamoramiento hace que la persona enamorada no pueda pensar en otra cosa. Está ahí. No puede pensar en otra cosa. Los que tienen a su ídolo cantante se conocen todas las letras de Vía Mar, todas las letras. Yo me conozco las letras de mi enamorado. A veces recitan cosas en una película y tú ya sabes lo que va a decir antes de que lo diga porque lo ha visto 2 o 3 veces. Entonces, no piensa, ¿sabes? Se va a estar suelto, se va a estar hambre. El enamorado se transforma interiormente y tiene una energía que no tenía, por eso no necesita dormir tanto. Y no se cansa, y le cambia. Solo quiere estar con su amor, solo quiere, y es más, no sé, te regalan una bolsa de pipas. Ponte que tienes 14 años, estás enamorado locamente, ¿no? Te regalan una bolsa de pipas y no se te ocurre ni abrirla. Que las guardas. ¿A que sí? A ver, algunos que se acuerdan de algo de eso. Y las guardas. ¿Sí? O sea que, y entonces, ¿qué pasa? Es algo innato.
Si Dios te pide el 100% es porque Él te ha creado de forma que tú puedes vivir siempre, siempre enamorado, apasionado, que eres lo que más quieres, lo que más amas. Lo que pasa es que el enemigo conoce esa obra con la que Dios nos ha creado y nos tuerce y nos hace enamorar a los jóvenes, ¿verdad? Hace enamorar a los jóvenes. Tú sabes lo triste que es para Dios cuando ve que sus hijos están enamorados también de otras cosas. Tú cuando ves un hijo, porque a veces el amor es ciego, el enamoramiento te pone ciego, ¿es verdad? El enamoramiento te pone ciego. Pero los padres no son ciegos. Bueno, la chica viene con ese greñudo, pasota, porreta, y la hija es el hombre perfecto y no le pasa absolutamente nada. Y tú estás viendo, Dios mío, el Señor, si yo he creado esto para mí, no para que el enemigo los atrape. Qué tristeza, ¿verdad? El enemigo lo usa para mal, pero tú puedes decir, Señor, yo como padre, si yo veo que mi hijo está enamorado de Jesús, pues sí, de él puedes fiarte, Señor, ahí lo dejo, vuélvelo loco. Es el único que ama tu alma, es el único que dará su vida, es el único al que puedes decir, Señor, yo quiero estar enamorado, porque me fío, porque sé de tu amor, porque tú también, como dice, enfermo estoy de amor. Esa canción de Como Paloma, dile de amado, ¿verdad? Una canción preciosa, lo mucho que le amo, que no puedo vivir sin él. Verdaderamente son muy lindas de cantar, pero mucho más bonito vivirlo, ¿eh? Amén. Mucho más bonito vivirlo. Amén. Por eso es que vemos, este mensaje también te dice que no es con ejército ni con fuerza, no es por haber pasado por la de esa de teología de la universidad cristiana de tal sitio del otro. Te voy a decir, aquí también te está enseñando cómo este hombre, a veces los más sencillos, presentan sin ningún tipo, a veces los que tienen más prejuicios como Nicodemo, andan de noche y no quieren que sepan, pero este era ciego, toda la vida no ha tenido nada y ha sido don nadie, por fin tiene algo, quiere decirlo, y lo dice, ¿verdad? No es cuestión de lo otro. Tú dile, Señor, yo soy ese pan y esos peces en tus manos. Amén. Dame comida y que yo pueda y siempre tenga la cesta llena. Gracias. La samaritana era tan inocente que le dice, dame de beber para que ya nunca más tenga que venir al pozo. Dame de esa agua. Pero esa señora tan inocente trajo a un pueblo enemigo de los judíos a los pies de Jesús. ¿Verdad? Y así hicieron tantos otros, ¿verdad? Os voy a decir, ayer me mandó mi hija por WhatsApp. Resulta que cuando yo estaba en la iglesia de Gabán, no recuerdo si era en mi periodo de diácono o en mi periodo de anciano ya, verdaderamente, pero allí hacían una especie de revista de la iglesia. Y entonces me mandó una revista y a veces, pues, cada semana sacaban una entrevista que hacían a uno de los miembros. Pero esa revista es de hace 30 años. Y en esa revista hacían preguntas para conocer mejor. Cada semana hacían algo, ¿no? Y entonces me hicieron otra clase de preguntas. ¿Qué libro es mi preferido de la Biblia? ¿Qué versículo es el preferido? ¿Qué personaje, aparte de Jesús, claro está? Y fueron así hasta que llegaron a la pregunta 18. Yo las contesté todas. Pero la 18 la contesté sin contestar. ¿Tú sabes eso que la contestas sin contestar? El caso es que han pasado 30 años. Y yo digo, ¿y si me hacen de nuevo la pregunta? ¿Seguiré contestando lo mismo? Os hago la pregunta, yo digo lo que yo contesté. Porque es la única que contesté sin contestar. Dice, tiempo que le dedicas al Señor. Y mi respuesta es, me avergüenza decirlo. Allí me avergüenza decirlo. No lo dije, me avergüenza decirlo, ¿no?
porque siempre tenemos esa reacción. ¿O cuánto más, Señor? ¿Verdad? Entonces, ¿qué contestaríais vosotros? Me avergüenza. ¿Por qué? No tengo excusa. ¿Qué es lo que te está robando tiempo? No digas no tengo tiempo. Sí, tengo hijos, trabajo, papá, sí, es igual. ¿Qué es lo que te está robando tiempo de estar con el Señor? La pereza. Tú no, porque no tienes tele en tu casa, o ya tienes tele. Todavía no tienes tele, ¿no? Estás a cambiar de casa, si ya no tengo tele. Desde entonces toca mejor, pero practica más. Peleó la buena batalla, hermano. ¿Sabes? Verás, cuando tú peleas y tienes victoria, ¿cómo sabes? Más fortalecido. Más fortalecido para lo siguiente. Fíjate que las batallas cada vez eran más duras, hasta que lo echaron. Pero él cada vez estaba más fuerte, menos pelos en la lengua, ya se transformó en vez de ser el agredido en el agresor, ya les decía cosas, de forma que se dieron cuenta, aunque todavía no había venido el Pentecostés, que no podían con él. No podían con él hasta que verdaderamente lo echaron. Te voy a decir una cosa. Este hombre, este ciego de nacimiento, ya por hilar, un poquito como las palabras que Jesús dijo a Marta, ha peleado en mi presencia y se ha llevado la mejor parte. Se ha llevado la mejor parte y nadie se la puede quitar. Este hombre está aquí, está recogido verdaderamente, por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo, dice Pablo a los colosenses, por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, Señor, vivid en Él. ¿Verdad? O sea que es cierto que tuvo que sufrir por ser fiel a Jesús. ¿Tú crees que Él se fue contento? ¿O sin haber venido el Pentecostés ya salió contento? Tuvo que venir el Pentecostés para que los apóstoles salieran contentos de que por Jesús les azotaran y les pegaran. Este hombre ya salió contento. ¿Por qué? Porque nunca había tenido nada. Y pasó de la nada a la perla hermosa. ¿Sabéis qué es lo que tuvo que hacer el que encontró la perla hermosa para poder conseguirla? ¿Alguno se acuerda que tuvo que hacer? Vender todas las demás. Se tuvo que despojar. La perla preciosa no cabe en el joyero con todas las demás perlas que yo tengo de este mundo. Entonces este hombre encontró que había tenido la perla preciosa y se fue la más de contento con su perla. No le importó, por fin tenía algo de verdad y en su espíritu él lo sabía. Por eso que todas las conversaciones, aquí salen varias conversaciones. Primero el ciego habla con la familia, con los vecinos, después habla con los fariseos, pero quiero resaltar es la última parte, la última parte de esto. Entonces, precisamente, tenéis en el versículo 38 aquí, voy a leer por aquí. Aquí está. Lo echaron, y dice, abrió los ojos y le dijo, él es profeta. En el versículo 35 y 38 dice, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo, pues ya has visto el que habla contigo. Él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoro. Es la última conversación. Esa es la última conversación. Jesús lo buscó para hablarle y para que encontrara a Jesús
de verdad al Señor, al Dios, al Salvador, a quien adorar. Por eso que Él salió de allí gozosos. Y yo, sinceramente, hay muchas veces que yo creo que esa última conversación la vamos a tener pronto directamente en la presencia del Señor. Una conversación en la que no nos quedará otra que postrarnos y poner esa corona que Él ha ganado para nosotros, ¿verdad? Entonces, hay un momento, para mí, esa es mi última conversación, cuando pueda darle gracias y adorarte allí, sentido, en el mismo cielo, en su presencia. Este hombre experimentó y adoró. Pero no necesitamos estar allí para ya hacerlo. O sea que cuando te vayas, cuando pases cualquier día, si te acuerdas de esa prédica y mañana estás, levanta en cualquier momento que no te acuerdes o que te acuerdes del Espíritu, levanta tus ojos al cielo y di, gracias, Señor, y adoro. Y si lo haces 6 veces al día, ya lo haces más que los musulmanes. Acuérdate, no seas menos. 10 o tantas veces. Que el Señor os bendiga y verdaderamente esa